Dale tu mente a Dios. Es el episodio número 10 de nuestro taller Un vacío llamado Papá. ¿Cuántas veces hemos dicho, me gustaría cambiar el pasado? Desearía tener un botón dentro de mí como un proyector de películas que borrara todo aquello que yo tenía grabado. Y por lo general, cuando decimos esto es porque hablamos de un recuerdo no grato, de una parte de nuestra vida, de nuestra historia que quisiéramos no haber vivido. Así que, ¿cómo arreglo ahora este vacío acerca de mi padre? Era una de las preguntas constantes que coincidía en todas las chicas que fueron analizadas. Les recuerdo que este material que estamos usando en este taller está en su gran mayoría basado en encuestas a chicas reales, mujeres que experimentaron este vacío llamado papá. Y esta era una de las interrogantes que muchas de ellas se hacían. Y muchas de ellas a esta interrogante entonces también recibe el olvídalo. Simplemente olvídalo, supera ya eso que viviste o tienes que olvidar lo que sucedió y seguir adelante con tu vida. Y estas son amonestaciones que dan los demás y nosotros la hemos aceptado, pero tenemos que aprender a decir que no. Muchos lo hacen con una buena intención, con el deseo de que en verdad tú avances, de que en verdad tú crezcas y no te quedes estancada en el pasado. Pero la clave aquí del perdón no es olvidar y de eso vamos a estar desarrollando el tema. La clave del perdón es recordar. Ilustremos esto con una conversación que un buen amigo del terapeuta de Norman, él escribe y él hablaba con unas aconsejadas. Y la historia son muchas las que tiene este capítulo, pero quiero resaltar esta de una manera específica que te puede ayudar. Mira, rompió en llanto, dice él. Rara vez he oído a alguien gemir tan profundamente. No sabía cómo entender ese estallido repentino. Yo no tenía idea de qué lo había causado. Así que me quedé ahí callado y esperé. No puedo, eso es todo, dijo ella. Simplemente yo no puedo. A lo que su aconsejado le dice, ¿el qué? O sea, ¿qué es lo que dices que no puedes? Y ella duró un gran rato en silencio. A estas alturas de esas conversaciones, el aconsejado cuenta de que ya él sabía que el padre de Mira había abusado de ella física y sexualmente desde que ella tenía 11 años hasta que huyó de casa a sus 17. Más tarde, Mira se casó con un excelente hombre llamado Cret, que era viudo, tenía un hijo, ambos tenían ahora una hija en común y su matrimonio era muy bueno, parecían ser una familia muy feliz. Pero cuando Mira viene a buscar consejería es porque quería liberarse de la amargura. Aunque se había casado con un buen hombre, tiene una familia linda, unos hijos grandiosos, ella comenzó a notar ese resentimiento que por nada podía sacar dentro de sí respecto a su padre. Ella y su consejero se habían reunido ya unas cuantas veces y ella parecía estar aceptando que tuvo una niñez de sufrimiento, pero antes de siquiera haber empezado en esa sesión específica de la cual te estoy hablando hoy, es donde ella se lanza a llorar. Mira, ¿qué es lo que no puedes hacer? Vuelve el consejero a preguntarle. Lentamente ella levanta la cabeza y con sus ojos llenos de lágrimas lo mira y le dice, es que no puedo olvidar lo que me hizo. Seguía llorando y decía, lo he intentado, realmente lo he intentado, pero no puedo. Ella enterró la cabeza en sus manos y gimió grandemente. Esperó un momento el consejero y se acerca y le dice, pero mira, es que tú no tienes que olvidar. Ella vuelve y lo mira con una mirada como desconcertada en el rostro y el consejero vuelve y le dice, es que tú no tienes que olvidar.
lo que tu padre te hizo. Y él volvió a repetir. Y ella dice, pero entonces, ¿cómo puedo? Quiere decir, tartamudeando, ella le dice esto, o sea, no entiendo. Y él le pregunta, ¿quién te dijo que tenías que olvidar lo que pasó? Ella se echa para atrás en la silla, realmente como en un estado de confusión. A lo que ella sigue diciendo, bueno, bueno, pero la Biblia lo dice, no es así. Y el consejero le dice, yo nunca he leído esto en la Biblia. Lo sé, dijo él. Todos dicen, perdona y olvida. No sé de dónde viene ese viejo dicho, mira, pero definitivamente esto no proviene de la Biblia. Y para decirte la verdad, no es un consejo muy bueno. Yo no quiero que olvides lo que pasó. Si hay algo que quiero es que lo puedas recordar. Mira, simplemente se quedó allí sentada, era obvio que no sabía qué hacer con lo que su consejero le estaba diciendo. En el momento que yo estudiaba esto, también me quedé un poco asombrada. Fue otra manera distinta de hablar sobre el perdón y de lo que comúnmente nosotras escuchamos. De hecho, he escuchado muchas veces que se dice que cuando tú dices yo perdono pero no olvido, es porque realmente no has perdonado. Y claro, puedo entender el contexto en los cuales muchos lo dicen, porque si tú dices perdono pero no olvido desde la misma postura de amarguras, porque efectivamente tú no has perdonado. Pero lo que el escritor aquí nos trata de mostrar es esta parte de que el perdón no es un lavado a tu memoria o a tu cerebro. Y es muy impresionante y muy eh, espectacular, me pareció, el cómo él va narrando esta historia. Yo creo que esto viene comenzando a abrir un espacio ya liberador. Él prosigue diciendo, ¿alguna vez te has quemado los dedos? Ella dice que sí. ¿Te dolió? ¿No es cierto? Ella vuelve a decir que sí. Dice, bueno, mira, ¿qué sucede si alguna vez tú olvidaras cómo dolió o cómo te causaste ese dolor en los dedos? Imagino que probablemente me volvería a quemar los dedos, dijo ella. Pude ver la luz de entendimiento comenzando a aparecer en sus ojos. Eso es precisamente correcto, explica el consejero. Esa es una de las cosas que nuestra memoria hace por nosotros. Nos ayuda a aprender del pasado para que no tengamos que repetir errores dolorosos. Ahora bien, mira, hablamos mucho acerca de perdonar a tu padre. Te he dicho cuán importante es el perdón. Pero escúchame, sí quiero que perdones a tu padre, pero no que olvides lo que hizo. Perdonar no tiene nada que ver con olvidar, ¿entiendes? Perdonar no tiene nada que ver con olvidar. Tú recuerdas y luego perdona. Y aquí es donde comienza el perdón, es recordando. O sea, tú nunca puedes cambiar lo que te ha sucedido en el pasado, pero puedes cambiar la manera como tú respondes a eso. De hecho, para tú tomar la decisión de perdonar, es porque recuerdes lo que te hicieron, es porque puedas tener bien en claro el dolor y lo que esto te causó. Y aún con lo que tú estás recordando, tú tomas la decisión de tomar ese recuerdo para impulsarte a perdonar. Entonces esto me encantó el cómo él podía dar esta enseñanza. Hay otras enseñanzas más que te voy a dejar en el manual para que lo puedas leer y estudiar, porque esta lección particularmente es la más extensa de todos los capítulos y he tratado de hacer un resumen, pero te motivo a que leas todo el material completo porque cada historia yo sé que va a traer un impacto a tu vida y una enseñanza muy especial. Hablemos de los fantasmas de nuestro pasado. Esto es muy importante porque una de las luchas en las que todos estamos trabados es lo que tenemos con los fantasmas del pasado. Las escrituras hablan de esto como el viejo hombre en Romanos 6:6. La mente de nuestro viejo hombre fue programada con nuestras primeras experiencias, pero aún antes de eso nacimos con una mente que fue afectada por la caída del hombre. Por lo tanto, comenzamos la vida con una mente que tiene una propensión al pensamiento negativo, la preocupación, el temor, la culpa y el recuerdo de experiencias que mejor sería dejar ir. Aun cuando nos hacemos creyentes, el residuo, o sea, ese fantasma del viejo pensamiento, sigue todavía con nosotras.
tiende a hacer entrar en escena su influencia junto con nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Y aquí hay una pregunta para reflexionar. ¿Vives en el pasado? ¿Vives en el presente? O dicho de otra manera, ¿estás viviendo actualmente en el presente o te pasas la mayor parte de tu tiempo como una visitante del pasado? Muchas mujeres lo hacen, especialmente si hubo algún momento en el que tuvieron recuerdos felices de papá. Es fácil escapar al pasado cuando la vida se pone difícil, cuando algo que tuviste por un tiempo fue maravilloso y luego desapareció. Es fácil crear un sistema de cerrojo con radar en esos momentos felices. Se ha hablado con algunas personas que expresa que su relación en el pasado, con términos tan elogiosos que uno se pregunta si fue real. O sea, personas que te cuentan experiencias que han tenido en su vida que tú hasta dudas de lo que te están diciendo porque es como si fuera un cuento de hadas. Un autor dijo: puede que algunas personas se digan a sí mismas que el mundo del pasado fue el mejor posible y que semejante vida placentera nunca más volverá a darse, excepto en la recreación de sus recuerdos. Y cuando yo leí, llegué a esta parte que la asombré bastante. Recordé un escrito que tengo en mi blog, que lo voy a dejar debajo de este video el enlace para que tú lo puedas leer. En el mismo yo hablo de la nostalgia del pasado. Yo era una persona así y de estar muy pendiente como a cosas que de verdad en el pasado yo creía que habían sido mejores, que eran buenas épocas y que me había aferrado a esto. Y esto obviamente arruina tu presente, te mantiene en una nostalgia, en una melancolía, en una añoranza que no agrada a Dios. Esto te lleva a la queja, a la insatisfacción, a estar en una constante disconformidad. Y en ese escrito te voy a dejar todo lo que yo creo que pueda sumar a este tema. Pero siguiendo con el material, aquí hay un enunciado muy bonito de Oswald Chambers, que hizo una observación hablando específicamente del tema de la muerte. La Biblia jamás nos permite desperdiciar tiempo con los que han partido. Esto no significa que se ignora el hecho del sufrimiento humano, sino que nunca se permite la adoración a la reminiscencia. Para algunas personas no se trata solamente de reflexionar en un recuerdo, este comienza a dominar el presente y les impide avanzar. Cuando el pasado evita el progreso, podría tratarse de un caso de adoración de la reminiscencia. ¿Qué nuevos recuerdos has creado durante este último año? ¿Cuáles son los recuerdos que tú quieres crear durante el año que viene? Estas son preguntas que pueden ayudarte a avanzar y evitar quedarte atascada sin esperanza en el pasado. Bien sabemos que muchas mujeres andan por la vida con heridas emocionales no sanadas que las llevan en sus recuerdos, y casi todas estas heridas tienen que ver con el pasado. ¿Alguna vez pensaste en la posibilidad de que gran parte del sufrimiento de la vida de una persona viene en realidad de sus recuerdos? Estos pueden producir sentimientos fuertes, tales como la soledad, la inseguridad, el temor, la angustia y la sospecha. Y la razón por la que duelen es porque tienden a quedar en su mayor parte sepultados, emergiendo solo cuando eligen hacerlo. Cuanto más dolorosos son estos recuerdos, tanto más escondidos y reprimidos llegan a estar. Se esconden como si lo hubiera, en un rincón de la caverna más profunda de nuestras mentes, y debido a que están escondidos, escapan de sanidad. Entonces, esto aquí, hablamos mucho de motivarte a seguir indagando y a que esos recuerdos, aún los que te parecen que son bonitos, es el único recuerdo lindo que quizás tengo de mi experiencia con papá, pero a su vez esos recuerdos me han paralizado en el tiempo y me están evitando vivir un presente como Dios quiere. Entonces, esto también es un motivo de sanidad. Pero de una manera específica, estamos abogando a la sanidad para los recuerdos dolorosos. ¿Qué tú haces con un recuerdo doloroso?
Puede que trates de destruirlo o puede que tú actúes como si esto no hubiese ocurrido. Tratar de olvidar los dolores del pasado también les da a esos recuerdos el poder y control sobre tu vida y así tú vas arrastrando como que un peso. Te conviertes en una lisiada emocional andante. Este término me llamó mucho la atención, nunca lo había escuchado así. Una lisiada emocional andante. Esto es cuando tú tratas de editar tu propia historia y de recordar de una manera selectiva. Es lo que muchas veces hemos dicho, como cuando tú dices, ok, Señor, sáname esta área, pero esta no. O sí, yo sé que tengo que perdonar a mi papá, pero esta partecita exclusiva de cuando yo tenía tal edad y tal suceso, esto no. Esto es imposible de yo olvidarlo. Y esto es lo que trata de decir el autor en este momento, de cuando tú eliges cómo Dios debe llevar como la sanidad en ti. Es como que esta parte sí Él la va a sanar, la va a resolver, pero esta tecla que tiene que ver con mi papá, esto no se toca. Entonces de esto es que está hablando. Al final esto no se olvida, al final no es que está sano, sino que tú tomaste la decisión de que ese recuerdo quede sepultado y lo que está sepultado no se puede sanar. Entonces así te la pasas cojeando por la vida y te pierdes la oportunidad de crecer y madurar. No tiene que ser así. Un recuerdo doloroso puede llegar a ser un regalo sanado. Eso yo lo creo que sí, en vez de un recordatorio punzante. Ahora, ¿cómo se da esa sanidad? Enfrentando. No hay aquí un 2 más 2 4 o una varita mágica o una oración, un ayuno y ya, sino que realmente todo lo que requiere el tema de sanidad interior es teniendo un enfrentamiento. Los recuerdos dolorosos y de igual manera, tú lo vas a sanar cuando los enfrentes, cuando te permitas recordarlos, cuando lo dejes salir de ese espacio que tú le has puesto como una prisión. Henry Nouwen afirmó, lo que se olvida no está disponible y lo que no está disponible no puede sanarse. Entonces, siempre te voy a motivar. Ya estamos casi rumbo a cerrar este taller y seguimos desde el día uno recordándote en cada episodio, hay que enfrentar, hay que confesar, hay que aceptar. Si quieres de verdad sanar, tienes que poner encima de la mesa todas esas áreas de las cuales tú te has dado cuenta que tienes una situación. Para poder sanar todas esas heridas con papá, tú necesitas poder em, bajar un poquito la guardia en todo lo que hablábamos. Recuerdo que en el capítulo de la perspectiva de un padre se hablaba mucho de esto. No justificamos a papá, no estamos defendiendo, no ignoramos todo el daño y la forma en cómo éste haya actuado en tu vida, pero cuando hablamos de que puedas bajarte de ese puente de defensa, es que tú rindas a Dios todos esos derechos, todo ese derecho que tú sientes de venganza, de que pague por lo que hizo y de que ese recuerdo que tú no has podido sacar de ti, muchas veces la llave que necesita es la del perdón. Muchas chicas dicen, ya he ido a terapia, he ido a sanidad interior, he ido a todos los encuentros de mi iglesia, compro libro, hago todo lo que tengo que hacer y por lo general lo que está impidiendo el que tú puedas avanzar es lo de la historia que te leí al principio de Mira, una raíz de amargura, un resentimiento que tú no decides soltar ni dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti. Nuestra opinión de quiénes somos comenzó en la primera infancia. Esto es que muy bueno que lo tengas firme en la práctica que tiene este tema, el capítulo 10 de Dale tu mente a Dios, te van a aparecer muchas de estas frases con sus preguntas para tú llenar los enunciados. Y no voy a entrar profundo ya en este tema porque creo que en el primer capítulo, cuando hablábamos de los corazones de una hija con vacío de papá, se habló bastante de todo el tema de la infancia, de cómo comienza nuestra identidad, nuestra estima, nuestra aceptación y valoración comienza en este tiempo, pero te hago memoria de esto, porque cada recuerdo doloroso que te persigue hoy como adulta, en realidad comenzó desde esa etapa, desde ese momento que en tu infancia se te comenzó a dar esas heridas o a quitarte lo que tú querías recibir y necesitabas recibir, realmente es la palabra.
porque es lo que toda niña necesita, la protección, la aceptación, la validación de la figura paterna. Entonces, no pases por alto, ninguno de estos ejercicios te van a ayudar muchísimo a que tú puedas recordar. Muchas de esas heridas están en esa edad de la niñez. La imagen que se forma por las palabras y las acciones de los demás a lo largo de nuestra niñez se sigue reflejando en cómo nosotras nos vemos hoy día, no importa la edad que tú tengas, esto se sigue reflejando, sea que te sientas digna o indigna, sea que tú te veas con respeto, con amor, que sientas que eres un inútil o eres útil, que eres competente, que eres agradable, que eres desagradable o que eres exitosa o que eres una fracasada, todo esto parte desde ahí. No es un simple recuerdo doloroso que tienes hoy, sino una herida que desde la niñez tienes que venir sanando. Entonces, nosotras, ¿qué pasa? Que tendemos a responder conforme a esto que estaba almacenado. Muchas veces la respuesta que nosotras tenemos no es por lo que nos pasó en realidad en el momento presente, sino porque eso presente nos tocó como que esa tecla dolorosa que nosotros teníamos en ese banco de memoria. Por eso es importante que puedas sanar. En el material hay más historias que tú no vas a poder ver. Tienes a alguien que quiere tocar esa herida. Eso quiero que te lo puedas grabar bien. Tienes a alguien que quiere tocar esa herida y cerrarla para que ya no haya más dolor ni ninguna pena. Y es Jesús. Es Jesús. Sigue pidiéndole que lo haga. Sigue pidiéndole que se acerque a ti, que tú quieres sentirlo y debes creer que Él realmente lo está haciendo. Tú puedes cerrar tus ojos, hincarte y ser sincera delante de Dios y poder decirle, yo necesito que tú me sanes, yo necesito que tú interfieras, que tú entres a esa edad específica de mi infancia, en el momento que ocurrió en mi vida esto, ya sea un abandono, un abuso, una decepción, una palabra que te hirió y poder decirle. Para ir cerrando esto de darle tu mente a Dios, quiero recordarte sobre la verdadera sanidad. Pareciera un cliché, pareciera que es algo que siempre se repite, pero es que no hay otro camino. La verdadera sanidad está en Jesús. Es el único lugar en la presencia de Jesús. Hace poquito hablaba con una persona y me encantó esto porque dentro de todas las cosas que estábamos hablando, ella decía, agradezco todos los libros, las consejerías, todo lo que Dios me ha permitido en el camino, pero siempre cuando miro mi historia, quién yo era en el pasado, quién soy hoy, hacia dónde me estoy proyectando, en todos los lados, lo que yo veo es a Cristo. Y eso me llenó de gozo y dije, es que es así. Realmente estos talleres son un recurso. Te pueden ayudar y encaminar y acompañar. Una terapia es un excelente recurso. Una consejería, un coaching, un seguimiento de tus pastores, líderes, la liberación, todo esto es excelente, pero es en realidad el poder de Jesús, la relación personal que tú tengas con Dios y cuánto tú le permitas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida lo que te va a dar la verdadera sanidad. Entonces, hay un párrafo aquí que marqué que no quería dejar de leer y es donde el autor hace un énfasis y él dice, como cristiana, tú puedes recurrir a otras fuentes, claro que sí, puedes visitar un psicólogo, puedes ir a cualquier instrumento que Dios use para ayudarte en el proceso, pero tú tienes al Espíritu Santo. Nosotras tenemos una ventaja que en el mundo no tienen y es poder traer al Espíritu Santo a nuestra mente, a que Él venga a esos recuerdos perturbadores que necesitan ser sanados y entonces el proceso se hace más llevadero, no tienes que atravesarlo sola. Haz eso mediante un tiempo tranquilo de oración. El autor aconseja esto mucho, de pasar tiempo a solas en oración para tener una verdadera sanidad y poder pedirle al Espíritu Santo que Él se revele, que se revele en esa situación en donde se creó ese primer recuerdo. Hay unos ejercicios en el manual que te van a ayudar mucho con esto del recuerdo, donde tú vas a poder comenzar a sacar de alguna forma. Son preguntas que te ayudan a poder dar un vistazo a tu historia, pero siempre voy a recordarte también
que el Espíritu Santo es experto. Él sabe cuando nosotros estamos con la capacidad de manejar algo. Hay chicas que se frustran porque quizás en medio del cuestionario o del manual que reciben sienten que no tienen respuestas o que no se acuerdan de cosas. Pero yo soy testigo de esto, de que cuando Dios quiere trabajar algo en tu vida, Él te va a poner la memoria, o sea, Él va a poner el recuerdo específico que tú necesites trabajar. Él lo va a hacer. Entonces, no te frustres, no abandones el taller, no abandones ningún proceso de sanidad porque tú sientas que no recuerdas nada o no sabes nada. El Señor es experto en traer a nuestra memoria lo que Él sabe que tenemos la capacidad de recordar. Igual, te pido que ores porque también no ignoramos la otra parte. En el proceso de sanidad también se da mucho lo que es el bloqueo. Y aquí Satanás juega un papel y tratar de hacer de bloquear y mantener esos recuerdos dolorosos bien sepultados, bien en oculto, porque de esa manera, si no lo puedes exponer, no se sana. Entonces es cuestión de orar, de tú saber y decir, orar contra todo bloqueo, pero no frustrarte por aquellas cosas que tú intentas descubrir y sientes que no descubres, porque sé que al final, si tú estás dispuesta, Dios traerá a tu memoria lo que tenga que ser sanado. Así que no te preocupes por esto. La sanidad de los recuerdos puede ser inmediata, pero a menudo es progresiva. Por eso se necesita mucha paciencia y que no te compares con el proceso de nadie. Las sanidades interiores pueden tomar meses o incluso años. Cuanto mayor sea la cantidad de material sepultado, tanto más lento será el proceso. Esto es saludable. Tenemos limitaciones en cuanto a lo que podemos enfrentar de una sola vez. Podría ser intolerable experimentar todo el dolor de la experiencia de un solo golpe. Solo podemos tratar una herida sangrante a la vez y cuando ésta está sanando, podemos ir a la siguiente. Muchas se desesperan en esto, entonces es un paso a la vez, un día a la vez, sin ninguna prisa. Intentar demasiado a la vez lo que puede es desalentarte. Y eso pasa en casi todos los talleres. A veces se comienza con toda esa energía y ánimo y voy para adelante y quiero sanar y vengo con ansiedad y luego con autoestima y herida de papá y herida de esto y de repente es como que un shock. Y al final, entonces ahí es donde viene todo lo que te abruma y como que la sanidad no se da, no avanza. Es por esto. Al establecer nuevos pensamientos y maneras de comportamiento, recibes aliento para enfrentar otras áreas. Entonces por eso es mejor ir por cada situación y cada herida de una manera despacio. Y según tú veas cómo Dios te va sanando en un área, entonces ya tú vas teniendo la fortaleza, la capacidad y la paciencia de esperar a la siguiente sanidad. No tienes que mandarte huyendo y querer todo de una vez. Ora para que sea Dios que te muestre el impacto que la mirada de un padre tiene en la vida. Tienes que orar para eso. Monique Robinson, que fue una escritora, de hecho, el libro que ella escribió habla de Anhelo a Papá, donde ella expresa que le tomó 5 años, 5 años el obrar de Dios en su vida para que se diera la sanidad. Y no quise dejar de mencionar este dato, porque muchas veces oímos testimonio y la gente cree que fue ya un taller que hice y ya todo pasó. No, muchas de las grandes mujeres de Dios que están siendo usadas en sanidad interior ha sido un largo proceso. Son muchos los años en los que duraron para que el Espíritu Santo fuera trabajando. Entonces, no te desesperes. No te desesperes, ten paciencia. Hay muchas preguntas más debajo de esto que en el manual te van a ayudar. Y para ir dando un poco de cierre, ya quiero hablar de la honra a tus padres. El capítulo habla de darle tu mente a Dios. Y tú dirás, ¿cómo le doy mi mente a Dios? Si me estás hablando claro, es una secuencia. Cuando tú estás con recuerdos dolorosos,
tu mente no está enfocada en Dios. No hay un pensamiento claro, limpio, con un espacio donde el Espíritu Santo pueda obrar. Por eso se hace aquí ese hincapié de excavar esos recuerdos, lo que todavía aún faltan, y poder entregarlo a Dios. El que seas paciente, el que sepas que te va a tomar tiempo y poder abrir camino a lo que es el perdón, que se va a desarrollar este tema más adelante. Y aquí viene con la honra a los padres. Muchas veces la sanidad viene también en esta parte que no nos gusta, en una parte que es bien difícil porque es la parte en donde si queremos de verdad que el Espíritu Santo haga una obra en nuestras vidas, tenemos que morir al yo. Y si vamos a seguir las escrituras, hay un pasaje que podría ser muy difícil, sobre todo para las hijas que están heridas actualmente o para las que fueron muy heridas en el pasado, pero no debemos resistirnos a él. Está en Efesios 6 del 2 al 3 que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchas hijas inmediatamente escuchan esto, dicen, no, eso no se puede aplicar a mí, sino que se molestan con solo pensar en eso. No sé cómo respondes a esto, pero vamos a examinar esta enseñanza. Recuerda que honrar es como perdonar. Aprender a hacerlo es un proceso. En uno de los capítulos anteriores te hablaba de esto. No se habla de perdón inmediatamente a un corazón herido. Primero sanamos, tratamos de buscar que estén con la suficiente llenura de Cristo para que puedan entonces dar paso a entender lo que es el perdón. Pero sí sabemos que nosotras no sanamos para perdonar, sino que perdonamos para poder sanar. Entonces tú puedes avanzar en muchas áreas de tu vida, pero la sanidad no se va a dar de una manera total hasta que el perdón no haya estado presente. Y eso es lo que es honrar. Honrar es parte del perdón. Aprender a hacerlo es un proceso. Tranquila, con mucha calma. Honrar no es algo condicional, como si tu padre hizo o no hizo. Entonces lo honraré. Dice honra sin importar qué. ¿Y honra qué significa? Mostrar respeto, mostrar una continua consideración. Por eso esto va a tomar tiempo y no podrás hacerlo sola. Tener la capacidad de honrar a papá y a mamá cuando estos han sido los mayores verdugos probablemente en nuestras vidas, quienes más daño te han hecho, es algo que no te van a hacer. Esto va a venir conforme a tu crecimiento espiritual. Es la verdad. Conforme más tú te parezca a Cristo, cuanto más esté llena del Espíritu Santo, es que tú vas a poder obedecer en esta parte de tu vida. Y es bien claro analizar esto. Honrar no significa reunirte o reconciliarte. Honrar no significa esto. Recriminamos a las personas más en nuestra mente que teniéndolas cara a cara. A veces es el tema de nuestro pensamiento, de si me encuentro con papá le digo esto, o quizás no te atreves a decirle algo en persona, pero vives maquinando en tu mente todas las cosas que estás cargando desde niña. Entonces, tienes que saber, una de estas cosas son las que evitan a la gente también perdonar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Debemos de saber. Te quiero leer aquí algo que me parece muy importante y con esto ya vamos a terminar. Podría significar tenderle la mano a tu padre primero, aceptando el hecho que él nunca reconozca lo que hizo o lo que no hizo. O puede significar aceptar sus disculpas sin decir todas aquellas cosas que has querido decir por años. Podría ser una de estas o todas juntas. Cuando nosotras ensayamos lo que queremos decir una y otra vez en nuestra mente, la mayoría de las ocasiones son pensamientos negativos, iracundos o ambas cosas. Ensayarlos no afecta a tu padre, pero sí a ti. No lo derriba, pero derriba tu espíritu y tu actitud y afecta tu cuerpo y tu salud física. Monique Robinson, que también es una hija herida y sin padre, afirmó, honrar a tu padre va ligado a una larga vida. La deshonestidad con él solo te herirá a ti.
Alimentar ira, amargura y un corazón endurecido, profundamente asentados, puede causar una muerte prematura. Las acciones que crearon las heridas entre padre e hija no llevan a la muerte. Tu padre responderá a Dios por sus acciones. Las heridas entre padre e hija no llevan a muerte, insiste ella. El padre puede sanarlas. Ahora, la manera en la que tú respondes a tu padre que te hirió es lo que determinará lo que te suceda. Así que espero que este episodio te haya motivado. Sé que es un episodio un poquito chocante porque siempre que hablamos de remover recuerdos dolorosos para dar paso al perdón y para, en medio de ese paso al perdón, obedecer la voluntad de Dios como el honrar a los padres, sin importar la reconciliación o no que pueda producirse en esta, sé que causa bastante. Hay unas historias buenísimas que te van a ayudar a este paso y quiero que no desperdicies este tiempo del manual. El desarrollo total de cómo es importante recordar para perdonar y lo importante que es dar a este cierre con una correcta actitud de perdón lo vamos a tener en el próximo episodio, que ya por su nombre te podrás imaginar. ¿Fácil? No. Redentor, sí, es el siguiente capítulo. Así que Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima.